Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia increíble contenida en una sola canción. Tenemos la letra de un corrido de la Revolución Mexicana, Las Mañanas de Huejuquilla, y junto a ella las notas de un cronista, Manuel Caldera Robles, que se tomó el tiempo de investigar qué había de verdad detrás de cada verso. Un trabajo increíble, la verdad. Sí, nuestra misión es usar estas dos fuentes para reconstruir un evento, pues, brutal. El asedio a un pequeño pueblo de Jalisco en 1912. Queremos entender no solo qué pasó, sino cómo la memoria popular lo convirtió en música. Y aquí entra un personaje fundamental, Don Elidio Pacheco. un trovador local. Y me encanta la descripción que dan de él. Uno de aquellos que percibieron el olor de la pólvora. O sea, no se lo contaron. Fue un testigo. Alguien que lo vivió, que lo sintió, un cronista nato. Y es un punto de partida fascinante porque los corridos son un género muy complejo. Sí. No son solo canciones, eran el noticiero, el editorial y a veces hasta la propaganda de la época. Funcionaban pues como crónicas cantadas. Claro. Y don Elidio hizo lo que hacían los grandes trovadores de la época. Tomó su arpa y compuso un corrido. Creó Las Mañanas de Huejuquilla. Vamos a desglosar esta pieza. Diciembre 14 de 1912 para terminar. Sábado en la tarde los de Huejuquilla comenzaron a pelear. Nos vamos a 1912 a un pueblo en Jalisco, Huejuquilla. Un pueblo que decide apoyar a Madero. Y esa decisión, como vamos a ver, les costó carísimo. Justo cuando Pascual Orozco, que había ayudado a Madero a llegar al poder, se rebela en su contra. El primer gran quiebre. Exacto. Así que la historia de este pueblito, Huejuquilla, nos va a mostrar en pequeño el gran rompecabezas de lealtades rotas que era México en ese momento. El movimiento de Pascual Orozco Jr., los famosos orozquistas, o colorados como les decían. Estaba en plena expansión por todo el norte. Y Huejuquilla, pues, por azares del destino, se encuentra justo en su camino. Exacto. Y todo arranca de una forma muy, muy abrupta. La mañana del 8 de diciembre de 1912. De repente, 3 balazos al aire. La señal de que los problemas habían llegado. El que llega al frente de unos 100 rebeldes es un líder, un tal Antonio Herrera. Y va directo al grano, exige la rendición incondicional del pueblo. Pero lo que no se espera es la respuesta que recibe. Para nada, no hay miedo. Prácticamente le dicen que se largue, ¿no? Sí, que se vaya a 3 leguas de distancia, que serán unos 15 kilómetros. O sea, no es solo no nos rendimos, es un ni se te ocurra acercarte. Exacto. ¿Qué manera de recibirlos? Claro, y Herrera no se lo toma nada bien. Intenta entrar por la fuerza y lo rechazan. Pero no fue un rechazo cualquiera. Hay una imagen al inicio que es potentísima. En la huida, uno de sus mejores hombres cae herido. Y su propio caballo, asustado, arrastra el cuerpo por el suelo. Qué imagen para empezar el conflicto, ¿no? Es una declaración de guerra desde el primer minuto. Totalmente. Es una forma de decir, aquí se van a topar con pared. Y después de esta primera, humillación, los rebeldes no se van. No, claro que no. Se van a una hacienda cercana, San Juan Capistrano, que ya está en Zacatecas. Y es ahí donde nos damos cuenta de la verdadera escala. Porque ese grupo de 100 hombres era la avanzada, nada más. La fuerza real era mucho, mucho mayor. Mientras tanto, en Huejuquilla se desata una carrera contra el reloj para prepararse. Saben perfectamente que están en desventaja. Es que lo tenían todo en contra. Pocas armas, menos municiones. Y sobre todo, muy, muy poca gente. Eso te dice que no esperaban una escaramuza, esperaban una masacre. Y la masacre llega. Sábado 14 de diciembre, casi a las 3 de la tarde. Los vigías del pueblo ven cómo el enemigo empieza a rodearlos. Y la descripción de la escena es que sobrepasa en mucho a lo calculado. Los afortunados no eran ni 90, la guerra se principió. A pesar del parque, que les fue muy poco, 26 horas duró.
Menos de 90 personas contra un ejército. Suena una defensa casi suicida. Es una imagen heroica, sin duda. La canción se hizo un éxito local justo por eso, Claro. porque narra una hazaña que parece imposible, una prueba de resistencia que se quedó grabada, ahora sí que en la memoria colectiva. Precisamente. Era una fuerza oficial del Estado enfrentando una rebelión formal. Y vaya rebelión. El corrido la describe con una fuerza abrumadora. Y la fuente confirma que el combate duró 26 horas seguidas y que casi no tenían municiones. Exacto. Llegó Cheche Campos con toda su gente que parecía un general. Con 600 hombres sitiaron la villa y hasta gente le sobró. Jesús José Cheche Campos. ¿Era de verdad un pez gordo? Absolutamente. Cheche Campos no era un bandolero cualquiera. Era un personaje de cuidado. El cronista investigó su historia y es un reflejo perfecto de las fracturas de la revolución. A ver, ¿cómo? La fuente nos dice que él empezó en la política, en el Partido Liberal de los Flores Magón. O sea, en la oposición más radical a Díaz, la más. Pero cuando Madero llega al poder, Campos se une a la rebelión de Pascual Orozco en su contra. La primera gran rebelión contra Madero. La primerísima y muy peligrosa. Y para que nos demos una idea del calibre de Campos, la fuente cita un documento donde el mismísimo Venustiano Carranza, que en ese momento era secretario de guerra con Madero, lo nombra a él y a otro rebelde, Benjamín Argumedo, como los líderes orozquistas más temibles de toda la región. No bueno. Así que sí, el que llegó a atacar Huejuquilla era una amenaza de nivel nacional. Y hablando de las emociones, hay un elemento que se repite y que creo que define todo su espíritu. ¿El estribillo? Es el estribillo, sí, que es una súplica desesperada. ¡Ay, Dios del cielo! Ten compasión, deténlos a todos de tu santa mano y échanos tu bendición. ¡Y arriba Huejuquilla y la gente valiente! Esa frase es el corazón del corrido. El cronista lo describe como una expresión del dramatismo ingenuo y desgarrador del mexicano de entonces. Y tiene razón. Sí, no es un grito de guerra como ¡Viva la revolución! Es una oración. Te muestra que para la gente común atrapada en el fuego cruzado, esto no era una gesta gloriosa. Era un infierno. Era un infierno del que solo Dios podía sacarlos. Captura esa mezcla de fe inmensa y terror absoluto. 40 rurales, 25 chacos, eran la federación. Para 1600 de los orozquistas era de dar compasión. La desproporción es brutal. 600 contra menos de 90. 85, para ser exactos. 85. ¿Quiénes eran exactamente? No eran solo vecinos con rifles. La defensa estaba compuesta por unos 40 rurales, y la palabra rurales es clave aquí. Claro, porque no eran simples campesinos. Los rurales eran un cuerpo de policía federal muy famoso desde la época de Porfirio Díaz. Exacto, una fuerza del gobierno. Era el gobierno de Madero defendiendo una plaza. Precisamente, era una fuerza oficial del Estado enfrentando una rebelión formal. Luego, 10 gendarmes del pueblo. Y aquí viene lo bueno. 35 vecinos voluntarios. Gente común y corriente. Gente común que tomó un rifle para defender su casa. 35 civiles. Híjole, eso le da otra dimensión. Y se repartieron en 7 puntos clave del pueblo. Las azoteas, la iglesia. O sea que, si hacemos la suma, la defensa total al inicio del asedio es de 85 personas. 85. Sábado 14 de diciembre, casi a las 3 de la tarde. Los vigías del pueblo ven cómo el enemigo empieza a rodearlos. Y la descripción de la escena es que sobrepasa en mucho a lo calculado. Se imaginaban algo grande, pero lo que vieron fue una pesadilla. Y se enfrentan a un sitio de más de 600 hombres. Y esos 600 eran solo una parte de una fuerza más grande, de 1,600. Híjole. Brutal. El día anterior, en la hacienda donde se concentraron, para darle de comer a la tropa, A ver, necesitaron sacrificar 7 reses y 20 cabras. para una sola comida.
Claro, porque esa desproporción es el motor del heroísmo. El compositor, Elidio Pacheco, sabía perfectamente lo que hacía. No está solo informando, no, para nada, está creando una leyenda. Está diciendo, éramos un puñado y nos mandaron un ejército, y aún así peleamos. Los rebeldes no huyen. No, cierran el cerco por completo. Y el tiroteo se vuelve ensordecedor. El pueblo queda totalmente aislado. Llegó Cheche Campos con toda su gente, que parecía un general. Los afortunados haciéndole fuego no los podían retirar. Y aquí vemos un movimiento estratégico de los rebeldes. Un grupo de élite, los meros cabecillas, se separa del grupo principal. Se infiltran para establecer un cuartel temporal. Y tenemos los nombres, ¿eh? Cheche Campos, el famoso bandolero Benjamín Argumedo, Luis Caro. Pura gente de peso. Toman la casa del cura Macías, que está cerca del arroyo que divide el pueblo. Es un movimiento muy inteligente. Claro, desde un punto central y protegido, pueden coordinar todo el asalto. Dirigir los ataques, presionar los puntos débiles. La noche estaba por caer, y la verdadera batalla por Huejuquilla apenas comenzaba. Y esa noche, bueno, se convierte en un infierno. Literalmente, se describe un círculo de fuego que avanza sobre el pueblo, apretando a los defensores. Los rebeldes no solo disparan, No. Están quemando las casas a su paso. usando dinamita contra las barricadas. Y derribando puertas a hachazos. Es el caos absoluto. Y el corrido no se anda con rodeos para describir el horror de la batalla. Hay una estrofa que es brutal, Uf, sí. la que habla del destino de los defensores que estaban en las posiciones más altas. Es terrible, dice. Los afortunados que estaban arriba, era de dar compasión. Les prendieron fuego, cayeron abajo, toditos hechos carbón. Toditos hechos carbón. Es que es una imagen que te congela la sangre. No hay metáforas, no hay eufemismos. Nada. Es la crónica cruda de lo que pasó. Y esa es la diferencia clave entre un reporte oficial y un corrido, ¿no? Un general en su parte de guerra habría escrito posiciones neutralizadas, Claro, con el uso de fuego. pero el pueblo canta toditos hechos carbón. El corrido no le debe nada a la diplomacia, solo a la verdad que la gente sintió en ese momento. Es un documento emocional. Totalmente. Es una descripción explícita de una táctica de asedio terrible. Terrible. Quemar vivos a los defensores en sus posiciones. Es una imagen infernal. Y me pregunto cómo reacciona la gente ante algo así. Afortunadamente, el corrido nos da una ventana a eso, presentándonos a dos hombres que encarnan el miedo y el valor. El yin y el yang de la respuesta humana ante el terror. Exacto. Romero asustado salió de su casa, se fue con Don Trinidad. Llegando le dijo, ya somos perdidos, sabe Dios cómo nos irá. Álvarez contesta con su arma en la mano, no te asustes, compañero. Rompemos el sitio, yo le entro adelante y aunque nos quiten el cuero. Primero nos presenta un tal Miguel Romero. Y no lo pinta nada bien. Para nada. Romero, asustado, salió de su casa, se fue con Don Trinidad, llegando le dijo, ya somos perdidos, sabe Dios cómo nos irá. Es la viva imagen del pánico, ¿no? Del hombre rico y poderoso que ve cómo todo su mundo se derrumba. Claro, pero la respuesta es inmediata y viene de otro personaje. Álvarez contesta con su arma en la mano. No te asustes, compañero, rompemos el sitio, yo le entro adelante y aunque nos quiten el cuero. El contraste es cinematográfico. La rendición contra el desafío hasta la muerte. Y este diálogo es la clave para entender el punto de vista del corrido, la perspectiva del pueblo. Porque Miguel Romero no es un personaje cualquiera, ¿eh? No, el análisis de Caldera revela que era el hombre más rico del pueblo, con una fortuna hecha en las minas. Y en medio de esa locura, de esa desesperación, a los defensores se les ocurre algo que es que cuesta hasta creerlo. ¿Qué pasa? Pues bien, empiezan a amontonar los cuerpos. ¿Cómo qué los cuerpos? Los cuerpos de los rebeldes caídos y sus caballos muertos
en mitad de las calles. Espera, ¿estás diciendo que construyeron barricadas con los cuerpos de sus enemigos? Qué imagen tan dantesca. Pero va más allá de lo táctico, ¿no? Es una declaración psicológica. Completamente. Es una forma de guerra que nace de la pura desesperación y que busca quebrar la moral del enemigo. Es decirles, no solo los vamos a detener, lo vamos a hacer con los cuerpos de su propia gente. Y la táctica funciona. A ver, los números no cuadran. Tienes a más de 1000 tipos atacando a menos de 100. ¿Y para la medianoche? Para la medianoche, los atacantes ya tienen 30 muertos y 19 heridos. ¿Cómo es posible? ¿Tan malos eran los orosquistas o tan buenos eran los defensores? Su estrategia no fue de confrontación directa. Ahí los habrían aniquilado. Fue de desgaste. Aprovecharon cada rincón, cada azotea, cada ventana. Convirtieron su propio pueblo en una fortaleza mortal. Y las bajas de los defensores. Para las 7 de la mañana del día siguiente, solo se reportaban 8 bajas. 8. Pero por muy buena que sea la estrategia, el tiempo siempre juega en contra del que está sitiado. Claro. Pasan las horas del domingo 15. La resistencia es feroz, pero los recursos se están acabando. Las respuestas de los defensores son cada vez más esporádicas. Se están quedando sin balas. El silencio empieza a ganarle al estruendo de los rifles. Adiós, Huejuquilla, la calle de arriba, se te acabó tu alegría. Quedaste ya en ruinas para todo el tiempo, pues así te convendría. Resulta que la alegría de esa calle de arriba era su mala fama. ¿Cómo? Era la calle de las cantinas. El autor del libro dice que era famosa por las borracheras, las peleas y hasta las balaceras que se armaban ahí. Increíble. O sea que el "se te acabó tu alegría" es casi irónico. Un poco, sí. Era el corazón de la alegría etílica de Huejuquilla. No puede ser. Y lo mejor es que el autor nos cuenta que la tristeza duró muy poco. No me digas. Las 2 cantinas que los orosquistas quemaron, después de beberse todo el alcohol, por supuesto, Claro, primero lo primero. reabrieron poco después. Es un detalle muy humano. En medio de la muerte y la destrucción, la gente está pensando, ya nos quemaron las cantinas. La vida, con todo y sus vicios, siempre se abre paso. La sed es la sed en tiempos de paz y de guerra. A las 5 de la tarde se toma una decisión, de película. En una reunión improvisada en Casa Trinidad Caldera, 3 hombres deciden arriesgarlo todo. Una misión suicida, prácticamente. Son Miguel Romero, Jesús Madera y Refugio Jaime. ¿Y su plan? Romper el cerco, atravesar las líneas enemigas a caballo y cabalgar hasta donde fuera necesario para buscar ayuda. Y lo logran. A pesar de ese pánico inicial que el corrido inmortaliza, la fuente histórica aclara algo increíble. Fue el propio Romero quien al final tuvo el valor de romper el cerco enemigo a caballo para ir a pedir ayuda. No puede ser. ¿Sí? O sea, el personaje que en la canción recuerda como el que se asustó es en realidad uno de los que logra la hazaña de escapar para buscar refuerzos. Precisamente. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona la memoria popular, ¿no? Se queda con una imagen, con un momento, el pánico inicial y construye un personaje a partir de ahí. ¡Wow! La realidad, como casi siempre, es mucho más gris. Nos dicen que fueron perseguidos en largo trecho. Me los imagino a galope tendido en la oscuridad, con las balas silbando a su alrededor. ¡Qué bárbaro! 2 horas después de que se van, a las 7 de la noche, pasa lo inevitable. Se escucha el último disparo. El último disparo de la defensa. Se acabó el parque. La resistencia organizada ha terminado. Para ese momento, medio pueblo está en llamas. Los defensores que quedan aprovechan el denso humo de los incendios para escabullirse. Desaparecen entre las sombras, tratando de salvar la vida. El pueblo ha caído. Y aquí es donde el comportamiento de los atacantes da un giro muy revelador. Sí. Una vez que ya no hay resistencia, la disciplina militar, si es que alguna vez la hubo, se rompe por completo. Se entregan al pillaje y a la borrachera. Saquean las casas buscando alcohol, dinero y sobre todo petróleo o cualquier combustible para seguir incendiando el pueblo. Y hay un apunte psicológico sobre los líderes rebeldes que es fascinante. Se dice que no alcanzaban a entender los hechos. Estaban desconcertados. No podían procesar cómo ese pueblo de apariencia insignificante les había costado más de 100 bajas. Entre muertos y heridos, mientras que los defensores apenas llegaban a 10. Esa frustración, esa humillación, es lo que probablemente alimenta la destrucción. Mientras el pueblo arde,
Solo se oyen los aguardentosos gritos de ¡Viva Orozco! La victoria se convirtió en una orgía de saqueo y fuego, quizás para borrar la vergüenza de haber pagado un precio tan alto. Parecería que la historia termine aquí, Con el pueblo en ruinas y los vencedores borrachos celebrando sobre las cenizas. pero entonces el corrido narra un giro de guión. Sí, un giro total. El lunes, por cierto, que llegó el auxilio, que quemados los hallaron. Fueron muchos muertos de los dos partidos y unos sobre otros quedaron. Decía Cheche Campos a sus compañeros: Válgame Dios, ¿qué hacemos? llegó un cabecilla de los afamados, llamados Santos Bañuelos. Amanece el lunes 16 de diciembre. En medio del saqueo y el caos, de repente algo rompe el ambiente. Un repique de campanas. Desde la torre de la iglesia. Y al mismo tiempo, en la cima del cerro del Temachaco, que domina todo el valle, Aparece una bandera nacional ondeando. son casi 400 hombres de los cuerpos de rurales de Zacatecas. Y al mando vienen Cándido Aguilar, el general Santos Bañuelos. Y un joven oficial que años después se haría muy famoso en la Revolución, Pánfilo Natera. La misión suicida de Romero, Madera y Jaime había funcionado. La llegada de este auxilio no es un adorno del corrido, Está perfectamente documentada. Caldera cita un reporte del periódico El País de diciembre de 1912. El jefe político de la región informa que en la madrugada del día 16, el lunes, llegaron fuerzas de los cuerpos rurales 26 y 38 para romper el sitio. O sea, que no mandaron a cualquiera, mandaron a la caballería pesada. ¿Quiénes venían al mando? El corrido solo menciona a Bañuelos. El reporte del periódico nos da los dos nombres, y son pesos pesados de la Revolución. El comandante era el general Cándido Aguilar, un maderista de hueso colorado, jovencísimo y muy respetado. De hecho, fue parte de la escolta de Madero en su toma de posesión y luego tuvo una carrera política larguísima. Cándido Aguilar. ¿El yerno de Venustiano Carranza? ¿Ese Cándido Aguilar? Ese mismo. La fuente nos da su biografía y es impresionante. Para 1912, cuando pasa esto, ya era un oficial importante. Pero es que después, ¡La locura! Aguilar se convirtió en general de división, luchó contra la invasión estadounidense en Veracruz, fue gobernador de su estado y con solo 30 años llegó a ser secretario de Relaciones Exteriores. ¿Me estás diciendo que el tipo que comandó el rescate de un pueblito en Jalisco terminó siendo el jefe de la diplomacia mexicana? Exactamente. Y su compañero, Santos Bañuelos, que comandaba el 26º Cuerpo Rural, no se queda atrás. A ver, Poco después, se levantaría en armas contra Huerta y jugaría un papel clave en la famosa toma de Zacatecas con Pancho Villa. no. Bañuelos también llegó a ser gobernador, pero de Zacatecas, y por si fuera poco, su segundo al mando era un joven oficial que se llamaría Pánfilo Natera. Pánfilo Natera, futuro general, una figura central de la Revolución. El mismo. Esto cambia toda la perspectiva. Así que sí, cuando Cheche Campos escuchó que se le venían encima Aguilar y Bañuelos, supo que la fiesta se había acabado. Lo que parecía una escaramuza local, una historia de valentía de pueblo, resulta que fue un incidente que movilizó a la élite militar del maderismo. Ahí está. Futuros gobernadores, secretarios de Estado, generales de división, todos enfocados en un puntito en el mapa de Jalisco. Ahí te das cuenta de la importancia estratégica que tenía para Madero aplastar la rebelión de Orozco. No podían dejar que focos rebeldes como el de Cheche Campos prosperaran. Huejuquilla no fue un evento aislado. Fue una ficha importante en el ajedrez nacional. Exacto. Y ya que estamos con los nombres, el corrido menciona a otro líder rebelde. Don Miguel Romero, como era hombre rico, 1000 pesos le prometió. Adiós Cheche Campos, feliz Argumedo, que ayer la plaza tomó. Benjamín Argumedo. De él sí he oído. El León de la Laguna. Un personaje legendario. Pero la fuente nos cuenta que en esa zona del norte le tenían otro apodo más descriptivo, el Resellado. Se le llamaba así por su tendencia a cambiar de bando como si se estuviera poniendo un nuevo sello en su lealtad. El cronista lo describe como de imprecisas convicciones revolucionarias. Una forma muy elegante de decirlo.
Pues sí, una forma muy elegante de decir que era un oportunista consumado. ¿Y qué tan imprecisas eran sus convicciones? Pues mira esta trayectoria. En 1910, maderista. En el 11, se une a la rebelión orozquista contra Madero. Ok. En el 13, se hace huertista. Para el 14, cuando Huerta cae, se vuelve zapatista. Y en el 15, termina siendo villista. No puede ser. 5 bandos en 5 años. 5 veces en 5 años. Su propia historia, como la de Campos, terminó mal. Hay un corrido sobre él que narra cómo lo capturaron y lo fusilaron en 1916. Todos estos personajes, de un lado y del otro, son un microcosmos de la brutalidad de la época. Y este tipo de personaje es fundamental para entender por qué la revolución fue tan caótica y sangrienta. No era una lucha clara de buenos contra malos, ¿sabes? Era un torbellino de ambiciones personales, ideologías. Alianzas de conveniencia, exacto. Claro, y me imagino que para la gente común debió ser imposible saber en quién confiar. Un día un general es tu libertador y al año siguiente está quemando tu pueblo. Totalmente. Y ese caos de lealtades que mencionas con Argumedo se siente también dentro de Huejuquilla, ¿no? Porque el corrido se mete de lleno en el drama humano. Totalmente. Adiós, Huejuquilla, mi país primero. Quedaste ya en ruinas para todo el tiempo por caprichos de Romero. Por caprichos de Romero. Lo señalan con el dedo. No culpan a Orozco, no culpan a Madero, culpan al rico del pueblo. Es una perspectiva increíblemente localista y muy, muy potente. ¿Por qué lo culpan? Es una pregunta buenísima. Si él trajo a los defensores, ¿no debería ser el héroe? Aquí es donde entra la perspectiva popular, la voz del pueblo que canta el corrido. A ver. Según las notas, la teoría de algunos en Huejuquilla era que si no hubiera habido una defensa gubernamental, los rebeldes de Cheche Campos simplemente habrían entrado, tomado provisiones, quizás algo de dinero, y se habrían ido. Ah, entiendo. Pero la terquedad o el capricho de Romero de resistir a toda costa fue lo que provocó que los orozquistas se enfurecieran y destruyeran el pueblo. El hombre al que el corrido acusa de destruir el pueblo por capricho fue también el que se arriesgó a morir para salvarlo. Una figura, pues muy trágica. Completamente. Quedaste ya en ruinas para todo el tiempo por caprichos de Romero. Quizás era más fácil que culpar a la complejidad de la guerra, a las facciones, al caos. Romero se convirtió en el chivo expiatorio de su propio pueblo. Y eso nos lleva a la reflexión. ¿Cuántas historias de guerra, de antes y de ahora, recordamos de una forma simplificada, a través de la decisión, justa o injustamente juzgada, de una sola persona? El corrido de Huejuquilla eligió a su protagonista y a su villano. Pero la historia, como vimos hoy, siempre tiene muchos más matices escondidos entre las notas de la canción. Si lo vemos en una perspectiva más amplia, este análisis demuestra cómo un evento tan local es como ver toda la Revolución Mexicana en pequeño. Un microcosmos. Exacto. Tienes las lealtades rotas con Orozco, los líderes oportunistas como Argumedo, la colisión de figuras locales con futuros gigantes de la política nacional y, sobre todo, ¿Qué? tienes la memoria histórica guardada en el arte popular. Don Elidio Pacheco, con su música, se aseguró de que la historia no se perdiera en un archivo, Hizo que se cantara en las plazas, en las fiestas. que pasara de abuelos a nietos. El corrido la hizo inmortal. Totalmente. Periódicos de Guadalajara, de la Ciudad de México como El Imparcial, de Durango, de Zacatecas, todos cubrieron la noticia. Y fueron ellos los que le pusieron el nombre con el que se conoce hasta hoy, la heroica defensa de Huejuquilla. Calificaron a su gente de valientes a toda prueba. El suceso se convirtió en noticia nacional. El corrido la sacó de la página de noticias y la convirtió en un mito fundacional para la comunidad. Le dio un alma, una voz que resuena hasta el día de hoy. Es increíble cómo, partiendo de una canción, hemos podido reconstruir todo este panorama. Hemos pasado de la letra a los hechos, de los apodos a las biografías. Y de un pueblo a la política nacional. Exacto. Es que esa es la magia y el valor de los corridos. Son cápsulas del tiempo, pero no guardan solo datos. Guardan emociones, puntos de vista, juicios. Nos cuenta la lealtad de un pueblo al gobierno de Madero. Nos muestra el drama de un hombre rico, odiado y necesitado a la vez. Y hasta el chisme de las cantinas. Y hasta nos deja un chisme sobre la zona de cantinas, exacto. La historia de Huejuquilla
es mucho más que el relato de una batalla. Es un testimonio brutal sobre la resiliencia. Sobre cómo el espíritu de una comunidad puede enfrentarse a la fuerza bruta y, de alguna manera, ganar. ¿Qué historias de resistencia y resiliencia como esta guardan los muros de los lugares que habitamos todos los días? Y, quizás más importante, ¿quiénes son los trovadores modernos que se aseguran de que no las olvidemos? Ay, Dios del cielo, ten compasión, deténlos a todos de tu santa mano y échanos tu bendición. Vuela palomita, despídete de la orilla. Estos son los versos de las mañanitas del pueblo de Huejuquilla. Ay, Dios del cielo, ten compasión, deténlos a todos de tu santa mano y echa